Muy buenas a todos, arrancamos de nuevo con otro vídeo en esta maravillosa biblioteca que tengo a mis espaldas y esta vez quería hablar de nuevo en un vídeo que ya realicé para Instagram TV y que os gustó muchísimo, que generó muchísima controversia con otros youtubers o un montón de personas que empezaron a dar su opinión al respecto y hoy vengo a repetir lo mismo, a hablar un poco más sobre ese mismo tema y además profundizar en ello con muchos más aspectos nuevos que no se trataron en el vídeo anterior. Y además, como vemos, evidentemente vais a poder dejar vuestra opinión y comentar cualquier tipo de consulta que tengáis al respecto, porque este tema normalmente genera muchísimas dudas. Bien, lo que vamos a hablar va a ser simplemente sobre qué categoría de peso o qué peso sería mi peso ideal a la hora de competir en un deporte como sería el deporte de powerlifting o un deporte de fuerza en general. Porque también veremos y hablaremos con otros ejemplos como lo que sería la halterofilia. En la halterofilia, que es un deporte mucho más antiguo, se conoce que todos los atletas deberían tener lo denominado como zona de poder o zona de potencia, que es nada más y nada menos que nuestro rango de peso en el que por nuestra altura tendríamos mayor eficiencia para nuestra fuerza o que lo que quisiéramos conseguir. ¿Qué quiere decir simplemente? Pues que dentro de unos rangos de kilos, yo es el que me voy a tener que mover para ser lo más fuerte y eficiente posible. Cuando hablamos de una relación de peso y altura, lo que vamos a ver es los factores que influencian dentro de lo que sería la fuerza. Tenemos principalmente factores estructurales y factores nerviosos. Además, dentro de estos dos podemos diferenciar 6 tipos de factores, que serían los factores estructurales subdivididos, como bien serían el tamaño muscular, como vemos, la hipertrofia, sería el tipo de fibra, el tipo de fibra muscular, fibra lenta, fibra rápida, orígenes e inserciones, que también tienen una gran influencia, que sería la arquitectura muscular, y también el segmento, los segmentos y palancas. Por último, el otro lado, serían los factores neurales, que sería la coordinación intermuscular y intramuscular, y además podríamos añadir factores psicológicos, como sería la motivación que tendría el atleta, la excitabilidad del momento, ese arousal que vemos muchas veces en psicología y esa campana para ver en qué momento exacto estamos, si estamos muy deprimidos o demasiado excitados, y por último esa fatiga que podamos tener de un día a otro. Esos serían los factores que van a influenciar dentro de la fuerza. Pues bien, vamos a analizar específicamente cómo va a influenciar el tamaño muscular, la hipertrofia y el peso en general para cada una de las alturas que podrá tener un atleta o sujeto. Cuando vamos a analizar el deporte de powerlifting, lo que nos gusta es levantar pesado, nos gusta tirar fuerte, con lo cual nos gusta levantar cargas normalmente por encima del 85%, que se ha demostrado y se ha visto que son normalmente las cargas que mayor mejora produce en lo que sería la eficiencia del sistema nervioso y el sistema neural, con lo cual vamos a ver que esto mejora la fuerza en un corto periodo de plazo. Mejora la eficiencia y sobre todo en atletas más novatos sería el principal factor por el que mejora la fuerza, porque sabemos que además la hipertrofia es mucho más lenta. Si ponemos a un atleta a trabajar con cargas altas, la hipertrofia que va a generar va a tardar mucho más y va a ser un proceso mucho más lento de mejora, pero la fuerza aumenta de forma exponencial, con lo cual no podría explicarse mediante solo la mejora de la hipertrofia. Evidentemente estos son mejoras por factores neurales y por factor de estoy haciendo un movimiento, trabajo específicamente ese movimiento y mejoro ese movimiento. Pues bien, cuando vamos a analizar a largo plazo ocurre todo lo contrario. La mayoría de estudios se encuentran que son atletas novatos o atletas intermedios, pero cuando nos vamos a atletas avanzados resulta que cuando yo tengo una determinada cantidad de masa muscular y peso ya tengo una eficiencia nerviosa muy grande con esa masa muscular. Si yo recluto para mi estado actual de 90 kilos el 95% de mi fibra, tengo 100 fibras y recluto 90, ¿vale? Tengo ese límite, ya no puedo ir reclutando más, además que podría llegar a ese 100%, que es complicado. ¿Cómo puedo seguir mejorando a largo plazo? Pues bien, se ha visto que para poder seguir mejorando lo que necesitamos es mejorar el tamaño muscular, mejorar la hipertrofia, en definitiva aumentar el peso corporal, porque veremos también que no solo influencia la hipertrofia. Entonces, a largo plazo vemos que el principal factor para poder seguir mejorando va a ser el aumento de peso, el aumento de masa muscular, incluso también el aumento de esa grasa corporal.
y que a corto plazo lo que más rápido va a mejorar nuestra fuerza va a ser el entrenamiento con cargas altas y esa eficiencia nerviosa. Bueno, pues entonces también podemos analizar otros factores, como sería que no solo la altura, sino la longitud de cada uno de los segmentos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo encontrarme con una persona que tiene las piernas cortas y los brazos largos y lo que quiere es mejorar su press de banca, con lo cual no solo mejorar el aumento del peso en general, sino que tendríamos que hacer énfasis en la mejora de la hipertrofia y de la masa muscular y de la circunferencia de las extremidades del tren superior. O sea, una mejora selectiva por segmento. Vamos a ir analizando cómo tendríamos que ir la distribución de tren superior o tren inferior, porque hay gente que tiene mucha hipertrofia del tren superior y gente que tiene mucha hipertrofia del tren inferior. Así que vamos a poder determinar si lo que quiero es mejorar la sentadilla o si lo que quiero es mejorar el press de banca, por poner un ejemplo. Además, podemos añadir que la grasa va a ser también un determinante a la hora de aumentar el rendimiento en lo que sería la fuerza, porque se ha visto que por otros factores que hablaremos en otros vídeos puede llegar a mejorar la grasa intramuscular, mejorar el ángulo de peneación, con el que el músculo va a atacar y va a producir fuerza. La grasa no es elástica, pero sí es compresible, con lo cual puede generar mayor presión, por ejemplo, en una sentadilla y mejorar el rebote, disminuir el recorrido en un press de banca. En definitiva, diferentes puntos en los que no solo la masa muscular, sino que también la denominada y demonizada grasa va a poder ayudarnos a mejorar la fuerza. Luego también tendríamos que analizar los años de vida. Cuando vemos que un atleta joven, decimos que su mejora va a venir principalmente por entrenamiento de cargas altas y una eficiencia del sistema nervioso. Con cargas altas, vale, vamos a mejorar más rápido, pero vamos a perder nuestros mejores años para generar hipertrofia. Y aunque es cierto que el entrenamiento pesado también vaya a generar una cierta hipertrofia, no va a ser la forma más eficiente y más rápida que como un entrenamiento estilo culturista. Por eso en muchos artículos se habla y se dice que por qué los powerlifters deberían también entrenar muchos detalles como los culturistas y aprovechar ese entorno hormonal que tenemos cuando somos adolescentes y nuestras primeras etapas de vida. Con lo cual está un poco en contrapunto. Sí, lo que queremos mejorar al principio rápidamente es la fuerza, vamos a entrenar con cargas altas, pero sabemos que estamos perdiendo potencial a la larga. Sí, lo que vamos a ver es que a largo plazo lo que nos va a mejorar igualmente va a ser la hipertrofia. También en el principio, a la etapa de un deportista, va a mejorar a largo plazo posteriormente y va a sentar esa base porque vamos a tener una mejora más rápida por ese perfil hormonal. Además, tendríamos que los movimientos de los tres que componen el powerlifting, cada uno es más sensible que otro a la hipertrofia y al aumento de peso. Realizamos un estudio en el que realicé, por ejemplo, para mi TFG y que será también para mi TFM, en el que comparé cómo influye el peso corporal sobre el rendimiento. Da igual la edad, da igual la categoría de peso, y veíamos como había una correlación muy grande para los tres movimientos, pero destacando sobre todo las sentadillas si analizábamos a todos los atletas, pero si quitábamos a los atletas súper pesados, era el press de banca el movimiento más sensible para la mejora de la hipertrofia. ¿Esto qué quiere decir? El peso muerto va a ser un movimiento que sus principales motores, que serían por ejemplo erectores, toda la cadena posterior de isquio y demás, no son músculos tan sensibles a la hipertrofia y que generen tanto cambio. Y además es un movimiento donde movemos más kilos y es más sensible a lo que sería la eficiencia nerviosa. Por eso atletas muy pequeñitos o muy de poco peso pueden levantar cargas muy altas. Pero sin embargo no encontramos atletas pequeñitos que tengan grandes press de bancas. ¿Por qué? Porque la musculatura del tren superior, en concreto por ejemplo lo que sería un pectoral, un tríceps y demás, tiene más fibras de tipo contracción lenta, ¿vale? Que por ejemplo lo que sería un cuádriceps y demás. Mucho más que la musculatura del tren inferior. Esto va a hacer que sea más sensible al entrenamiento de hipertrofia, que cuanto más aumente su tamaño, más mejore la fuerza, y además porque nosotros usamos las piernas de forma rutinaria y diaria y están más fortalecidas y tenemos mucho más trabajo sobre esta musculatura que sobre la musculatura del tren superior, que cuando vamos al gimnasio lo podemos trabajar con un press de banca y miles de ejercicios, pero en nuestra vida cotidiana realizamos mucho más fuerza, por ejemplo, subiendo simplemente una escalera con la musculatura del tren inferior. Además, ¿por qué está muy influenciado en la sentadilla? Pues por lo que comentábamos de la grasa, lo que comentábamos de la barriga y lo que sería el desplazamiento de un centro de gravedad, que analizaremos y veremos en otros vídeos que veíamos, que os dije de la grasa, que veremos posteriormente. Pongamos un ejemplo práctico, ¿vale? Cuando yo me inicié en el powerlifting,
y ya traía además cierta masa muscular, comencé aproximadamente con 74-75 kilos de masa, porque venía de jugar al fútbol. Con los años, poco a poco, y no soy un caso demasiado exagerado, he ido progresando y aumentando de masa muscular hasta llegar a pesar 92 kilos. No podríamos competir y tener un nivel óptimo, y esto siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Todo el mundo me dice, ¿cómo voy a pesar tanto? Hablo de a la larga y con los años y poco a poco, pero no estar cada 2x3 reduciendo peso para meterme en una categoría, para sentirme más competitivo, si no me estoy jugando absolutamente nada, si no estoy por un récord, si no estoy jugándome un podium absoluto. No, tenemos que pensar a la larga, igual que con las lesiones, y eso es algo fundamental, y no estar continuamente bajando de peso. Un atleta que tengamos que mida 1,80 m no puede estar pesando 85 kilos, no puede estar pesando en una categoría de 83, tiene que ir progresando poco a poco, porque seguramente con esa altura tendrá unas palancas muy largas, unos brazos muy largos y unas piernas muy largas, ¿vale? Entonces, tenemos que comparar quién va a ser más competitivo. Y seguramente no sea a corta distancia, sino que sea a la larga, pero ya de partida rápidamente va a poder experimentar mejoras, porque más recorrido, más run, más rango de movimiento, va a ser más trabajo. Y eso se puede compensar con mayor masa muscular, y eso podemos conseguir que sea mucho más eficiente. Entonces, este atleta de 1,80 m, comparado conmigo con aproximadamente unos 75, y que yo tenga unos 92 kilos de peso y tenga una muchísima mejor relación que él, que pesa 85, midiendo 1,80 m, estoy seguro que voy a ser mucho más competitivo independientemente del nivel que tenga, porque muy rápidamente voy a conseguir más nivel que él. Entonces, lo entendemos, lo comprendemos. No importa que tú digas que tu genética es mala, mejor o peor, porque estás entrenando para intentar modificar lo que tú tienes y para seguir mejorando. Entonces, no importa que yo como mucho. Sí, pues más tiene que comer. Cada uno tenemos nuestra individualización. Yo entreno X y mejoro X. Cada persona es un mundo. Si tú ya de por sí comes mucho, simplemente tienes que comer más para llegar a lo que sería tu posicionamiento óptimo. No hay más, por mucho que se diga que no se puede. Con lo cual, a modo de resumen, podemos concluir que necesitamos tener una buena relación altura-peso. Veremos una tabla adaptada que realizamos de Sheiko para las categorías actuales en powerlifting, y existen también otras tablas para movimientos olímpicos y la halterofilia. Y vamos a ver, y sabemos que a la larga lo que más va a mejorar a un atleta va a ser la hipertrofia, y que de forma inicial asentar la base con esa masa muscular e hipertrofia mientras aprendemos la técnica del movimiento va a ser también determinante, porque aprovecharemos los mejores años para producir masa muscular. ¿Ok? Así que ya sabéis, cuanto mejor relación altura, peso y segmento tengáis, mejor y más fuerza vais a tener. Así que chicos y chicas, todo el mundo a comer.